Dicen que un libro es una puerta, pero aquí es la única que nadie puede cerrar. Bienvenidos a Páginas en Libertad, conversaciones que traspasan los muros. Soy Juan Catán y hoy vamos a conocer las historias de quienes, habitando un contexto de encierro, encuentran en los estantes de la biblioteca el mapa hacia su propia dignidad. Acompáñenos a leer Entre Rejas. En el tercer capítulo tenemos a un invitado de nuestro liceo, Herbert Vargas Wallis. ¿Con qué tengo el gusto? Con Jordani. Jordani, ¿cuánto tiempo llevas en encierro? Llevo 48 meses. ¿Eso en tiempo de años? 4 años. 4 años. ¿Y en cuánto tiempo te falta por terminar? Me faltan 60 meses que vendrían siendo 5 años. 5 años. Perfecto. Esta conversación, Jordani, es respecto a los libros, propiamente tal, para que podamos conversar de los libros que has leído estando en encierro y cómo te ha servido el tema de la lectura estando en el encierro. ¿Ya? Bueno. ¿Estás preparado? Sí, doble. Muy bien. Para comenzar, Jordani, nuestra primera pregunta de nuestra conversación es, ¿hubo algún libro en particular que al leerlo te hiciera olvidar por un momento las paredes que te rodean? ¿Qué lugar o sensación te permitió visitar? Ese fue el libro de Ana Frank, que fue hace rato ya que lo había leído. Y estaba buscando en el historial de la biblioteca qué libro había leído. Y me acordé de ese de Ana Frank, que fue inspirado en una niña que estuvo en un encierro. Y ese libro, más que una ventana para salir escapando, fue como una niña tan pequeña que estaba encerrada, que la plana salía, de Ana Frank. Entonces empecé a leer los libros y al llegar el tiempo aquí abajo en el horario libre, para hacer algo libre, para tener algo, era leer un libro, porque no tenía nada más que hacer aquí en este lugar cuando terminan los colegios, y lo mejor es tomar un libro. Lo mejor fue en las letras refugiarme, más que refugiarme, salir del contexto de preso que estaba y olvidarme un poco. Y aparte los libros me han enseñado a expresarme, porque incluso hay palabras que no conocía y hoy en día estas palabras las conozco y las puedo hablarlas y puedo entenderlas qué es lo que son. Y el libro de Ana Frank, más que el libro de Ana Frank, me fijé en eso porque como encerrado, y por eso empecé a leerlo. Un poco hablando de los personajes de los libros que has leído durante tu estadía en el encierro, a veces encontramos parte de nuestra propia historia en los personajes. ¿Con qué protagonista te has sentido más identificado y qué te enseñó sobre tu propia realidad? Aquí cuando llegué en calidad de preso, llegué al colegio aquí a calle 13. Un compañero me empezó a mostrar historietas, que a mí nunca me había entincado en leer, nunca había tomado un libro, así llegué hasta primero básico. Entonces aquí cuando un compañero estábamos en un cuarto, me dijo, mira, tengo esta historieta, y las vimos. Y me llamaron la atención que eran con dibujos. Me llamó harto la atención los dibujos del libro, no lo que decía. Y era del pasado, del futuro, y que viajaban en el tiempo. Y me gustó porque eran los viajeros del tiempo, así tenía un título. Y empecé a leer, pues, y le pregunté dónde sacó el libro. Y él me dijo, no, sabéis que arriba en el colegio hay una biblioteca, me dijo, y podía ir a anotarte y a buscar un libro. ¿En serio? Le dije yo. Ya pasó el día y me comí ese libro esa noche, me acuerdo. Llego a la biblioteca y me anoto. Me anoto en la biblioteca, me anota el profe. Y me dice, elige un libro. Y ahí recuerdo que tomé el libro de Ana Frank. ¿Por qué tomé ese libro de Ana Frank? Porque en un tiempo
vi una película. Vi la película, que me gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí salió Ana Frank. Y porque ella estaba en un campo de concentración y encerrada. Y dije yo, vamos a leerlo. Y lo empecé a leerlo. Y me gustó lo que salía en la historia o de dónde estaba, porque ella no estaba en su tierra. Ella estaba en Alemania. Entonces, por los nazis fue ella que tuvo que su padre, un plan que tuvo para esconderse detrás de una bodega donde trabajaba el padre. Y ahí me empecé a leer y me empecé a seguir leyendo y me fue gustando. Me sentía atraído por lo que había pasado a la joven, pues que es algo real. No es algo de ciencia ficción, pues el libro de Ana Frank. Ella lo escribió, ella fue la autora. Entonces eso me llamó harto la curiosidad. Entonces con eso podemos comparar un poco tu estadía acá en Calle 13 o acá en Encierro con como el personaje de Ana Frank. Pasando a la tercera pregunta, Jordani, ¿qué idea o prejuicio tenías antes de entrar que un libro te haya ayudado a desarmar por completo? Mire, de la idea de un libro, de leer... Antes de terminar preso. Antes de terminar preso, Sí. ¿no? Que no leía libros. ¿Sí? No, antes de terminar preso, no. Como le decía antes, llegué hasta primero básico. Incluso cuando aprendí a leer, yo quedé en coma a los 12 años. Y después me costó aprender a leer. Aprendí a leer a los 18 de nuevo. Porque estuve en coma y es como si me olvidaran varias cosas. Y tuve que aprender a leer de nuevo. Entonces no me llamaba la atención un libro, ni el diario. ¿No te gustaba Leer. Y si veía, me gustaba la imagen. Pero después aprendí a leer y mi papá me decía que tenía que leer todo lo que veía. Incluso cuando andaba en la calle, mi papá me decía, si vamos aquí en la calle tienes que ver qué micro vas a tomar. Porque las micros antiguas, las amarillas, tenían... Sí, pues la amarilla. Decían el nombre, dónde iban, dónde se dirigían, entonces tenía que leer. El Montijo, el lado 12 me acuerdo que iba a Maipú y todo eso. Entonces mi papá me decía, tienes que aprender a leer, es importante. Y ahí mi papá me fue inspirando. Y me dijo, aparte de aprender a leer, me dijo, hay palabras que tú no conoces. Porque solo las que tú estás repitiendo son las comunes que hay. Y en el libro podía encontrar palabras que son con un caché, como algo que le combina para una conversación. Entonces, en el libro, cuando aquí caí preso, me di cuenta que si había otro mundo en un libro, que había algo más allá, que había una enseñanza. Porque hay personas que te quieren compartir lo que han vivido ellos y no pueden decírselo a cada uno. Entonces, en un libro podías enseñarle a miles de personas lo que te ha pasado. Y es lo mismo con Ana Frank. Por eso ese libro me ayudó harto en este lugar. Incluso lo leí en vacaciones de invierno el libro. Yo me acuerdo que iban justo a cerrar el colegio por una temporada. ¿Por las vacaciones? Sí, y me lo llevé en esa fecha. Y ahí lo leí una vez y después lo repasé. No así de hoja por hoja, sino fui repasando las partes que se me iban olvidando. Ya, perfecto. Algo para recordar. Sí, para recordar las partes del libro. Continuando con la conversación, Jordani, hablando un poco del entorno que estás viviendo actualmente, el tiempo, estando encerrado, se siente distinto, me imagino. No poder salir, ver la luz del día un par de horas y después encerrarte y venir al colegio un rato y después hacer como tu rutina diaria de estar con tus compañeros, conversar y todo eso. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la lectura? ¿Es un refugio, una disciplina o una forma de libertad? Más que un refugio o algo de libertad. Hablemos de libertad mental, Sí. el tema de la rutina que tú vives regularmente. Entonces, me imagino que el tema de la lectura te ha servido, bueno, puede ser como algo de libertad, como un refugio, una disciplina u otra cosa también, que te puede haber ayudado
para evitar el estar encerrado diariamente? Si me tomo la parte de estar en libertad mentalmente, o una distracción, se podría decir distracción, no, porque no es momentánea, sino que el colegio en sí me saca de estar preso. Es lo que siempre tuve que hacer desde pequeño y no lo hice, el estudiar, el de enfocarme en mis metas académicas. Entonces, aquí el colegio me entrega una parte buena que es la biblioteca, y el enfocarme en un libro me ha servido harto, porque incluso para escribir, mi letra no me combina con mi estilo, ¿cachai? No, la letra no es para mí, siempre lo he dicho. Y hoy en día al escribir me doy cuenta que me ha servido al leer, y no solamente un libro o un personaje, sino todo el entorno, porque hemos hecho talleres y en los mismos talleres han visto diarios y hemos leído hasta los diarios. Entonces me di cuenta que había una importancia en leer un libro, o la enseñanza que te dejaba, culturizarme, el expresarme, y en decir, muchas veces me juntaba con personas, con mis mismos compañeros o con un profesor, y me decía, no, yo estoy leyendo este libro, y diciéndole igual, no, yo también lo leí, mira, esta parte me gustó. También me ha pasado ahora que leo, porque antes no tomaba un libro. Claro. Tomaba un cigarro en vez de un libro. Entonces, si veía un libro, para mí era echarlo al fuego y listo. No, hoy en día no. Si veo un libro, lo guardo. Entonces, ¿le ves la importancia al libro actualmente, estando encerrado? No, pues es como una llave para salir de todos mis dilemas, mis problemas mentales que tengo, y el mejorar. He ido mejorando. Ahora incluso en el día de hoy tomé un libro que era para un compañero y me dividió el libro, po, y no lo encontré, era El poder de la mente, pero buscando entre tantos libros estaba el Deshacer la ansiedad. Entonces hoy en día voy a leer ese libro en el presente ahora y me va a servir, porque hay muchas cosas que uno tiene guardadas en su corazón o en la mente que tiene que deshacer, que no sirven. Despojarse de las cosas que lo llevan a lo malo. Entonces así voy a poder ir entendiendo y escalando y terminar las etapas que quiero cerrar en mi vida. Y los libros me han ayudado bastante. Si pudieras recomendarle un libro a alguien que está afuera y que quizás nunca ha pensado en la realidad de una cárcel, ¿cuál elegirías para que te entienda mejor la condición humana? ¿Qué libro recomendaría para que leyeran? Aparte de Ana Frank, que ya hemos hablado un poco, has hablado de ese libro, pero algún otro libro que hayas leído estando en encierro y que puedas como recomendar, porque puedas recomendar en realidad a una persona que no conoce la vida estando en la cárcel. El libro que le dedicaría sería el de la historieta de Sherlock Holmes, de Lupin, que estaba viéndolo el otro día, no alcancé a leerlo. Le recomendaría ese libro porque también hay partes que quieren apresar a una persona que cometió un delito. Entonces le recomendaría ese libro. Sí. Y ya finalizando esta conversación y agradeciendo tu disponibilidad y tiempo, Jordani, ¿qué harías estando afuera si se presentara la oportunidad de salir? ¿Qué harías? Lo que haría en este día, haría una biblioteca en mi casa. Pondría los libros. Porque cuando pequeño mi papá me regaló una enciclopedia. Sí. Y esa enciclopedia fue a la basura. Y hoy en día veo el horror que hice si hubiera leído esos libros, me hubiera culturizado. Hoy en día no. Hoy en día estuviera afuera, haría una biblioteca en mi casa y recolectaría todos los libros que más pudiera, porque hoy en día hasta la misma gente bota los libros. En vez de regalarlo, es como regalar una enseñanza de vida, lo botan. Entonces hoy en día no, recolectaría los libros y los guardaría. Y se los mostraría a muchas personas. Muchas gracias, Jordani. Y hemos finalizado nuestra conversación de
este tercer capítulo de Páginas en Libertad, conversaciones que traspasan los muros. Hoy nos acompañó Jordani, hablando un poco de su historia personal, Ana Frank, del libro de Ana Frank, y su vida de contexto de encierro. Muchas gracias, Jordani, y muchas gracias a todos por escuchar este tercer capítulo de Páginas en Libertad. Nos vemos próximamente.